muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión en vivo, en esta oportunidad en una nueva emisión en Diálogos Académicos, un café para compartir. Y el día de hoy vamos a tener la presencia de un gran panelista, el doctor Weimar Miranda, con quien compartiremos un tema interesante de conversación sobre colectivizar la lectura, cuando leer se vuelve conversación. El doctor Weimar Miranda, acá presente, es encargado de operaciones de asesoría jurídica en la empresa Invertir Bien Bolivia SRL. También es abogado litigante en profesión libre en la ciudad de Santa Cruz, La Paz y El Alto. Ha sido también abogado litigante en el estudio jurídico Fabri y Asociados de los hermanos Fabri Crespo. También ha participado como abogado junior en el estudio jurídico penalista del doctor René García y tiene bastantes reconocimientos y premios, reconocimiento de la Fundación Hans Seidel y del Instituto Boliviano de Economía y Política Agraria al ser designado como primer presidente del Parlamento de Jóvenes Universitarios de la Ciudad de La Paz, reconocimiento del Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Carrera de Derecho UMSA por la participación en el proyecto de difusión, extensión social y transmisión de conocimientos penales básicos en las unidades educativas de la Ciudad de La Paz y El Alto. También obtuvo un reconocimiento del Instituto de Investigaciones y Seminarios de la Carrera de Derecho UMSA por la labor de investigación e interacción social. Ha sido galardonado como primer lugar en el concurso realizado por la Fundación Hans Seidel al joven parlamentarista más destacado del primer Parlamento de Jóvenes Universitarios de la Ciudad de La Paz. Así también ha sido premiado como el primer lugar en el concurso de cuento Heroína sin Coronilla, convocado por la editorial Cochabambina Hierba Mala Cartonera. También ha sido galardonado como el primer lugar en el concurso de poesía Escritores Acrónimos, convocado por la editorial Cochabambina Escritorio Acrónimo. También ha sido ganador del concurso de cuento juvenil Torre de Ideas, convocado por la editorial cruceña Torre de Papel, y ganador del concurso de poesía Microcosmos, convocado por la editorial cruceña Torre de Papel. Como ya vimos en su extenso currículum, el licenciado Weimar Miranda es bastante centrado y bastante integrado en todo lo que es el ámbito de la lectura. Así también está presente la licenciada Rocío María Laguna Poma, que es la directora académica e interinstitucional de GIRA Educación Integral, y mi persona, Carolyn Ramírez, que es la directora general de GIRA Educación Integral. Estimado Weimar Miranda, realmente es un gusto tenerlo esta noche. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Caroline. Buenas noches, Rocío. Agradecido más bien por la invitación y afortunado de poder expresar el amor que siento por la lectura, por los libros, poder en esta charla, en este diálogo, un poco abarcar todos esos temas, lo que es la conversación, la literatura, la lectura y el profesionalismo, además, en la vida de cada uno. Claro, y bueno, realmente empezamos con una pregunta muy fuerte el día de hoy, ¿no? ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos a los libros? Bueno, esa es una pregunta que para cada lector tiene su propia respuesta particular, ¿no? Hay algunos que han empezado por una buena recomendación, otros han empezado por una etapa fuerte en la vida que les ha tocado. En mi caso particular, mi acercamiento no ha sido ni académico ni forzado, más bien ha sido curioso. Yo realmente leo desde que tengo uso de razón. Los primeros recuerdos que tengo es que ya estoy agarrando libros, buscando la forma de cómo agarrar, leer. Cuando me apagaba la luz en la casa igual seguía leyendo, salía de paseo al parque, al campo, a la cancha. Me gusta leer. Y entre esas cosas es porque yo siento que la lectura me ordena, me ayuda a entender cómo era el mundo, el que yo no podía conocer, ¿no? Y a la vez entender el mundo me ayudaba a entenderme, ¿ya? Aunque leer no siempre da respuestas, me ayudaba a formular mejores preguntas. ¿Cómo estás, Weimar? Muchas gracias por aceptar la invitación, ¿no?, a este espacio para precisamente hablar de libros. Y no solo de libros, ¿no? Con Weimar nos conocemos hace más de 15 años ya. Hemos estudiado Derecho juntos, nos hemos conocido ahí. Y gracias a las conversaciones que teníamos, creo que hemos podido saber, ¿no?, que tú leías. A mí también me gustaba mucho leer, pero
siempre he admirado mucho que ha sido mucho más allá, ¿no? Todavía, porque aparte Weimar es escritor, ¿no? Tengo un libro tuyo que habías escrito con un grupo de personas también. Recuerdo cuando me lo diste, estabas sentado en la fuente de la universidad, de la Facultad de Derecho, y no sé, me parecía sorprendente porque era como que estabas cumpliendo el sueño de muchos lectores, ¿no? Que a la vez es escribir, adentrarse más. Yo no conocía por esos entonces los clubes de lectura. Sé que tú participabas del club de lectura de Harry Potter, ¿no? Ah, sí, Rocío, buenas noches. Qué bonito recuerdo. Realmente lo correcto, lo justo es decir que sí, nos conocemos ya 15 años. Yo me siento más bien el afortunado de ser tu amigo, y tú lo sientes al revés, porque desde que te conocí eres una persona sumamente inteligente, con mucha ética y además bien apasionada de las cosas que hacía. Y entre esas cosas encontramos en común que igual te gustaba leer, que estabas muy interesada realmente. Sí, para mí haber escrito algo que haya sido publicado es una maravilla, pero que haya gente que le haya interesado, ya me explicaba el precio de lo que sentía. Y brevemente, yo siento que el lector es muy afortunado, el escritor es muy afortunado, pero el lector es doble, simplemente afortunado, ¿no? Realmente yo he sentido más placer leyendo que escribiendo. Y me enorgullezco más de las cosas que he leído de las que he escrito. Me acuerdo que solías decir que el libro como tal te gustaba como un 20. No sé si estoy diciendo las cosas de forma correcta, pero la última vez que hablé contigo sobre libros, y me acuerdo precisamente de este lugar, de la fuente de la facultad, que a mí me sorprendía porque yo veía los libros, los sigo viendo así como un contenido, ¿no? Como un soporte de historias, pero tú recuerdo que hasta habías hablado de forma poética sobre lo que significa el libro como tal. Ah, Rocío, gracias por hablar todo eso. Realmente me emociona que te hayas acordado. Que lo que pasa es que yo soy un apasionado por los libros. Me encanta la lectura y me encantan los libros en sí. Yo usaba la frase incluso, un poco infantil, decía, si fuera legal me casaría con los libros, decía, ¿no? Y realmente me apasiona, me encanta el libro, la textura del libro, las hojas, pero la lectura, a lo que me puede llevar la literatura, la lectura, me parece para mí lo más maravilloso que hay. Y hay algo, yo, un poco tal vez raro lo que diga, pero yo nunca he leído por querer saber más, por querer conocer, por querer saber, ser muy inteligente, llegar a un grado alto académicamente. Yo leía porque realmente me gustaba, realmente era lo que me motivaba, me daba mucho placer y me sigue dando mucho placer y sigo disfrutando mucho la lectura, ¿no? Sí, en efecto, ya han pasado los años, somos profesionales, somos abogados, estamos ejerciendo la carrera, he leído muchos libros de derecho, pero ninguno me ha atraído tanto o me ha apasionado tanto como la literatura en sí, ¿no? Enredarme en historias, en cuentos, en novelas, leer poesía, leer crónica, leer literatura deportiva, es una de las cosas más maravillosas que hay. Y de libros, sí, cualquier persona que me conoce se va a acordar algo de mí, que yo le hablaba de libros o de lectura y que me encantan los libros. Te agradezco de corazón que te acuerdes eso. Sí, siempre que me podías pescar a mí, estaba leyendo y hay un punto que no estamos hablando de eso, pero tal vez hablemos, hay dos tipos de lectura, o sea, de formato de libro, ¿no? El libro físico y el libro digital. Y yo he sido lector del libro físico muchísimo. Mi mamá tenía muchos libros en casa, los leía todos, me los releía, yo leía la guía del teléfono, leía la Biblia, leía las instrucciones de la lavadora, una y otra vez. Cuando conocí la biblioteca fue una explosión, pero cuando conocí los libros digitales, fue una democratización enorme de lo que podías hacer con la literatura. Ya podías alcanzar lectores, pues, libros, autores que nunca podías haber encontrado, ¿no? Ahí realmente fue mi boom, haber encontrado los libros digitales. Y yo soy un fan de leer libros digitales, tiene pros y contras. A ver, después lo vemos eso, perdón, me emociono y empiezo a saltar otros datos. Sí, no, tranquilo, este espacio ahora es tuyo, ¿no? Puedes hablar de lo que te gusta porque, bueno, precisamente si había pensado en ti, ¿no? Para poder hablar sobre esta temática, es porque no conozco a alguien que tenga todo ese apasionamiento que realmente me supera, ¿no? A mí
me encanta leer, me encanta lo que encuentro en los libros. Sí, estos últimos años, por sus solentes, está terrible mi lectura digital, ¿no? Ya como formato. Yo también empecé con los libros que tenía mi mamá, su biblioteca ahora es mía, pero no conozco a alguien que tenga un apasionamiento tan grande como el que tú tienes. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que sería, ¿qué libro te hizo sentir que leer valía la pena? Realmente como leo desde tan pequeño y me gusta tanto, no sé si encontraría uno, pero yo sí recuerdo cada etapa, algún libro en especial, ¿no? Porque realmente cada etapa de su vida viene acompañada de algún proceso. Y ahí tengo varios libros. Uno de los libros así que leí realmente de pequeño era El pequeño oso, El pequeño tigre, y realmente lo leía cuando tenía 5 o 6 años, no lo entendía realmente hasta mucho, pero me encantaba. Pero ya en una vida adulta encontré libros realmente que me hicieron entender que la literatura es mucho más de lo que te puede gustar o no. Ha llegado la literatura a un lugar muy lejano. Y con eso he empezado a comprender, digamos, varias cosas del mundo, de la historia, del pensamiento, de la filosofía, ¿no? La primera cosa del mundo fue la palabra, fue el verbo. O sea, realmente ya estábamos hablando de un libro. Y ese libro, mucha gente me pregunta así, ¿no? ¿Cuál es tu libro favorito, tanto que te gusta leer? Es difícil responderlo, es difícil. Pero si realmente estoy obligado a tener que responder, tengo que hablar de 2 libros en especial. El primero es sin duda Ficciones de Jorge Luis Borges, el autor argentino. Una lectura de cuentos maravillosa, increíble, muy pesada de leer incluso. Los cuentos, cada cuento es particular, con una imaginación única. Yo a veces le cuento a la historia a las personas así, este cuento trata de eso, tal, y me miran asustados de, ¿qué estás hablando? Ese cuento es demasiado loco. ¿Por qué hablas disparates? O sea, nadie puede pensar tan lejos. Y yo no lo pensé yo, lo escribió Jorge Luis Borges. Y ese libro me parece maravilloso. Si yo estuviera en una isla y puedo escoger solamente un libro, creo que escogería Ficciones de Jorge Luis Borges. Porque no te basta con leerlo una vez. De hecho, no puedes ni leerlo y entenderlo a la primera. Y realmente el libro es complejo. Cada párrafo tienes que leerlo, repetirlo, memorizarlo, hasta que llegas a entender algo y puedes pasar al siguiente párrafo. Es una cosa maravillosa la experiencia de leer Ficciones de Jorge Luis Borges. Y el segundo libro, que es de mis libros favoritos, mi libro lo recomiendo, lo mando, lo llevo cargado conmigo, es del autor paseño Jaime Sáenz. El libro es Felipe Delgado. También me encanta mucho Jaime Sáenz, su prosa que tiene es increíble, la historia que tiene es increíble, y a veces el libro estuvo acompañado de una época, ¿no? Es una época más de entender la ciudad de La Paz, que es lo que más te motiva en Sáenz. Yo ahora que vivo en Santa Cruz, me fui, o sea, lo que me dolía es, he dejado la ciudad de Sáenz. No, esa ciudad era de Sáenz. Aquí no encuentro en Santa Cruz algo así. Que sí hay con Raúl Botelo, pero realmente, ¿qué libro me hizo sentir que valía la pena? Creo que todos. Creo que muy pocos dirían que ese no paso, pero realmente todos. Hace poco leí La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Es una cosa increíble, es una cosa maravillosa. Hace poco terminé de leer, me arrepiento de no haberlo leído antes, El Conde de Montecristo de Dumas. Dios mío, ¿por qué no lo leí de pequeño? ¿Por qué no obligan a los niños a leer ese libro? Es maravilloso. Esa novela es increíble. Cuando leí Los Miserables, cuando leí Trainspotting, cuando leí toda una colección enorme que tenía de cuentos de vapor, del barco de vapor, serie naranja, serie roja, tengo una colección enorme. Cada cuento, cada autor me hizo entender que leer valía la pena. A ver, quiero agregar algo aquí que es muy curioso. Como leo desde pequeño, no me di cuenta, pero cuando era ya, no sé, mayor, joven, me di cuenta que sin querer que tenía buena memoria. Y eso es algo que quisiera rescatar. La lectura sí ayuda mucho con la mente. Yo no me considero el más inteligente, pero realmente me acuerdo los autores de los libros que he leído hace varios años. Y hay gente que está leyendo un libro, ese libro lo leí cuando tenía 13. Y mira, esto, y ese personaje, ¿cómo te acuerdas? Yo no me estoy acordando de lo que he leído ayer. Y yo mismo me pongo a pensar, ¿cómo me acuerdo? O sea, no es normal, no todos nos acordamos de lo que leemos. Creo que ese plus ahí de la lectura desde niño, que yo sugiero siempre leer porque ayuda mucho con la mente, pero no lo hago por la mente. Realmente yo no lo hacía para tener buena memoria, leo porque me gustaba. Esa es la respuesta que podría dar, es muy amplia, pero por ahí vamos. Sí, nos podríamos quedar horas hablando de esto. Se has mencionado libros que son
personalmente Borges a mí me intimida mucho. Sí lo he leído a Borges, pero sí, como tú dices, creo que incluso necesitas un manual para poder entenderlo o ensayos, ¿no? Porque, bueno, yo me he tropezado con eso, o sea, me cuesta mucho comprender realmente toda esta inmensidad de lo que significa su obra, ¿no? Ficciones es, sí, maravillosa. Y Jaime Sáenz me llega en lo profundo y comprendo lo que puedes tal vez llegar a sentir, es tal vez el motivo por el que me encanta vivir en La Paz. Felipe Delgado, tú tienes, ¿no?, una entrada en tu blog porque Weimar escribe un blog hace años. Me acuerdo que yo te seguía desde que tenías el blog en Blogspot, ahora estás en WordPress, ¿no? Eh, Creo que es uno de mis libros favoritos nacionales y eh, es un tipo de novela, tipo poesía extraño también, pero que puedes llegar a conocer hasta cierto punto la paz, ¿no? Pero la paz, la otra la paz, ¿no? Una paz diferente, pero por medio de sus ojos y de la visión de Jaime Sáenz. Y sobre La sombra del viento, bueno, desde mi punto de vista es uno de los inicios más desgarradores que conozco, ¿no? El libro de La sombra del viento. Eh, Creo que podríamos hablar largo y extendido sobre cada obra que hemos leído, recomendaciones, todo eso, pero bueno, a mí a veces me da mucha tristeza, pero también me descubro que no es tan cierta esta creencia de que a la gente ahora le cuesta acercarse a los libros, ¿no? Pero de acuerdo a esta creencia, ¿por qué piensas que les cuesta, ¿no?, acercarse a los libros en general a las personas? Sí, es buena pregunta, ¿no? Y es motivo de análisis. Y yo creo que a la gente le cuesta acercarse a los libros porque los han llevado a leer como obligación y no como experiencia. Y entender eso es importante. Han asociado a los libros, a la lectura, como examen, como nota, como corrección, y esto ha generado una distancia de las personas con la literatura. A muchos les cuesta leer, ¿no? A muchos les cuesta leer por esa razón, o sea, tienen miedo al examen, a la obligación, a la rebeldía propia, digamos, de la infancia, y reconciliarse con la lectura es también complejo. Para mí, el mejor caso cuando la gente me pregunta, mira, no leo, recomendame algo, es darles, preguntarles a ver cómo son. Uno ya los conoce a su persona, a su amiga, a su conocido, uno que ya sabe, a ver, te voy por este lado, te va a gustar Los Juegos del Hambre, no, a vos te va a gustar Así habló Zaratustra, no, a vos te va a gustar Milán Kundera, no, tú eres más de Borracho estaba pero me acuerdo. Entonces, yo he logrado a muchos entregarles libros y así hacerles gustar. Pero si te van a dar un Príncipe de Asturias, no sé, una Odisea, que son muy buenos, pero alguien que no está ahí, ya les dan a los niños Los Miserables, que es una obra maravillosa, pero hay un contexto sociológico, un contexto histórico muy fuerte que los niños no tienen idea, entonces muy pesado, ¿no? O darles, bueno, estoy amante de todos los libros, yo los leía desde pequeños, pero sí, creo que la creencia de que puedes acercarse a los libros es de esa obligación que han hecho que la lectura va asociada a un examen, a una nota o a una corrección, y no a una experiencia propia. Puedes tener una gran experiencia leyendo Harry Potter, El Señor de los Anillos, Narnia, Juego de Tronos. Es una experiencia maravillosa. Y creo que si logras conectar con esa experiencia, puedes ser el clickbait para continuar con la lectura. Sí, o sea, depende mucho del tipo de persona, el contexto, ¿no? El momento en el que se encuentra también, qué está buscando, porque, bueno, en la experiencia que tengo sobre esta pregunta de cómo te has acercado a los libros, hay como una generalidad, o tal vez algo que es más regular, una respuesta que es un poco más regular, y es que ven a veces a los libros como un refugio, ¿no? Y si estás buscando un refugio y no lo encuentras en los libros, entonces probablemente no es el momento. Los Miserables me encantan, pero porque no sé, el autor, Víctor Hugo, tiene la capacidad de poder narrar 5 minutos de sufrimiento en, no sé, 100 páginas, ¿no? Es grande ya, y hay muchas personas que no están acostumbradas a eso, y por eso yo pienso que no es recomendable leerlo en el colegio, ¿no? Aún así, destaco mucho que ahora
existe más gente tratando de difundir literatura, inclusive esta que es tan menospreciada, ¿no? por esta comunidad de lectores que yo a veces soy, qué necesidad, que es la literatura joven adulta, ¿no? Pero que ha hecho que mucha gente, muchos jóvenes se acerquen a los libros y que vayan conociendo más. O sea, creo que la idea es que precisamente ingresen. Y esta es mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Las redes sociales están alejando a las personas de la lectura o más bien creando nuevos lectores? ¿Cuál es tu perspectiva? Sí, es interesante las redes sociales porque es el principal punto donde tenemos tiempo, ¿no? O sea, realmente uno llega, sube el bus, llega a la casa, pues, redes sociales, TikTok, el scroll infinito, entonces nos alejan a los libros. O sea, yo mismo me digo, estoy leyendo menos porque veo más TikTok. Antes no había TikTok, ocupaba el tiempo en leer mucho más. Entonces sí es real, pero me parece a mí que las redes sociales no son el problema, son el escenario, ¿ya? Porque ahora, como tú dices, nunca antes se habló tanto de libros. En la actualidad tú puedes conectar a gente, está hablando de tal libro ahí en el TikTok, en el mismo Facebook, en el mismo YouTube. La gente te haga análisis, todo. Te puedes conectar con ese tipo de personas. No solo el problema de las redes sociales, y mucha gente, eso también debe saber, ha ido a leer un libro porque lo ha encontrado en un video. Hay un resumen en un video, un comentario, la gente, ¿dónde dice eso? ¿No? El desafío está en acompañar ese clic hacia una lectura más profunda. Porque hay personas que, como te digo, han llegado a un texto porque lo han visto recomendado en un video de 30 segundos, y así has llegado a un libro. Yo mismo he leído muchos libros de TikTok, así he dejado un libro, a ver, quiero leer algo, ¿cuál es la tendencia? Y me he puesto a buscar, he encontrado El brillo de las luciernas, un libro juvenil que estaba hablando de hablar mucho, lo he leído, pros y contras, pero igual estoy encontrando libros, ¿no? A través de las redes sociales y con buenas recomendaciones. El Conde de Montecristo, que lo leí hace poco, que es obviamente muy conocido, lo tenía en casa, pero lo encontré tantas recomendaciones en internet, a ver, ¿por qué nunca me metí a este libro? Y me encantó. Un libro antiguo, no tiene que ser necesariamente una novela juvenil. Encontré otro, Los abrazos eternos del amor, que habla de jóvenes igual estudiantes en Estados Unidos. Encontré altísimos buenos libros en TikTok. Entonces, como ves, no son las redes sociales un problema, pueden ser el escenario, la puerta de entrada a la literatura. La clave es saber adaptarse, ¿no? Y creo que saber adaptarse y saber empujar, acompañar ese clic a los libros. Okay, y realmente sí. Perdón, doctorita, no se necesito preocupe. comentar esto porque si no voy a morirme. Perdón. Bueno, lo que quería comentar es que un clásico como Cumbres Borrascosas, por la película y todo lo que se está hablando en TikTok sobre lo que están haciendo, ¿no? Con el personaje principal, está en su auge en estos momentos. Es un clásico, ¿no? Que los profesores de literatura de las escuelas no han conseguido, pero que TikTok y toda la difusión que tiene pues está permitiendo. Ahora sí voy a dar paso a la doctorita Ramírez, perdón, Rochi. No se preocupe, más bien estaba realmente escuchando la conversación y bueno, yo tengo una perspectiva en la que con esto de la tecnología ha cambiado radicalmente las cosas, ¿no? Porque antes no había celulares o había los de teclitas, ¿no? Y básicamente nosotros teníamos que recurrir a los libros físicos. Ahora también ya hay Wattpad, hay en el mismo Telegram, aunque piratas, pero nos pasan, ¿no? Los libros que muchas veces no podemos conseguir mediante medios físicos. Entonces, estimado Weimar, yo te tenía una pregunta. ¿Leer en digital cambiaría la forma en la que entendemos los textos? Sí, es interesante, es un poquito, ya había adelantado antes. Yo creo que cambia el soporte, pero no cambia la experiencia. ¿Ya? Hay dos cosas, ¿no? Cuando tienes un libro físico, lo lees sentado en tu sillón, en la plaza del parque, en un escritorio, y ahí cuando tienes calor o frío y te tienes que tapar en tu cama, ya es muy difícil, es muy incómodo leer, ¿no? Y cuando tienes un libro digital, en tu propio celular es sumamente fácil, estás tapado bajo la almohada, bajo la frazada y estás leyendo. Cuando te subes al micro, no cuesta nada sacar en 2x3 el celular y tener la lectura ahí a la vista. Y en el libro, igual podrías en el micro, pero estás hasta más complicado. Incluso hay gente que me dijo, es que no puedo leer en el celular en el micro movimiento porque
me marea, ¿no? La pantalla Sí. es pequeña y marea. Y a mí me ha pasado, yo amo leer en el celular, y me ha pasado que me empiezo a marear en el celular en movimiento, ya debe ser un cansancio visual, y he encontrado la opción en el celular de puntos de apoyo para la lectura. Aparecen unos 6, 8 puntos en la pantalla que se van moviendo con los copies del celular, que ayudan increíblemente. Ya puedes leer en el micro, no hace que no te marees, unos 6 puntos que aparecen muy raros en la pantalla. Imagínate la tecnología, ¿dónde llega? No hay excusas realmente para cambiar el formato. Sí, leer en físico es buenísimo, leer en digital democratiza la lectura, puedes llegar a muchísimos libros, ¿ya? Entonces el formato no es tanto lo importante, sino sí es más bien leer sigue siendo un acto de resistencia. Puede venir lo digital, puede venir lo moderno, y leer si va a seguir resistiendo cualquier tempestad que venga. Es la mejor actividad que el ser humano ha hecho en la Tierra, para mí, que soy fanático. Entonces, y yo soy fan de lo digital. Tengo mi colección aquí a mi lado, una colección enorme de libros, que he dejado una gran parte en La Paz, y no representan ni el 20%, ni el 5% de lo que he leído, porque aquí no vas a poder encontrar fácilmente, pues en Bolivia, un Transport Individual West, un factotum, o si lo vas a encontrar, pero con 250, 300 bolivianos al lado. No es sostenible en el mediano tiempo, porque el lector apasionado lee un libro cada 3 semanas, 4 semanas. Y alguien me decía, pero puedes conseguir fotocopia. Sí, y aún así conseguir fotocopia son 40 bolivianos a las 3 semanas, ¿no? Cuando ya eres un poco mayor, ya trabajas, es fácil, pero cuando tienes 16, 18 años es imposible. Es imposible. Entonces, no cambia la forma de leer. Leer sigue siendo un acto de resistencia, sea el formato que venga. Sí. Y bueno, eso de los 6 puntitos que nos estabas diciendo, yo también lo aplico, porque cuando estaba leyendo en el Puma me ha pasado que me mareo bastante rápido, debe ser por el cansancio, ¿no? Visual. Y bueno, siempre es bueno tener las nuevas tecnologías al alcance de nuestras manos para también adaptarnos, ¿no? A las nuevas lecturas, a los nuevos libros. Aparte de eso, pienso yo, o desde mi perspectiva, que leer realmente es un acto bien personal, bien personalismo, ¿no? Porque uno elige la lectura, uno elige qué libro va a leer. Pero ahí va también mi siguiente pregunta, estimado Weimar. Leer puede ser un acto ya no tanto personal, sino más que todo colectivo, comunitario. ¿Tú qué crees? Que son cosas separadas. O sea, no va a dejar de ser uno por ser el otro. Leer siempre va a ser un acto personal y singular, porque uno lee para sí mismo, ¿no? La lectura entra por los ojos, pasa a la mente en un acto singular y propio. Pero compartir la lectura es un descubrimiento, porque ahí nos damos cuenta que ningún libro para uno es igual. Para mí es igual, tú lo lees, lo lee el otro, y va a encontrar cosas que uno no había visto, no había sentido, no lo había visto desde esa perspectiva. Y ahí el libro, de ser uno, se vuelve en 3, 4 formas de libro. Entonces son dos cosas, ¿no? Leer juntos transforma el texto, ¿ya? Cuando compartimos lo que leemos, ya se vuelve una conversación, ya deja de ser de uno solo, y ahí ayudan mucho los clubes de lectura, ¿no? Porque una charla, un comentario informal, hacen que esa lectura se expanda y que uno tome nuevos matices de la lectura. A mí me pasaba eso cuando era pequeño y leía bastante. Yo tenía la mucha costumbre de releer los libros. Yo pensaba que la relectura era mejor que la lectura. La lectura me encantaba. Y cuando le llegaba a releer el libro, descubría tantas nuevas cosas. Yo realmente llegaba a la última página, cerraba y volvía otra vez a la primera página. Y leía y me anotaba. O sea, yo repetía números, pero un poco perdido. Me he leído Harry Potter, la ciudad principal, como 28 veces, contadas. Hasta que puedo repetir de memoria el capítulo. Wow. Y cada lectura me ha parecido maravillosa. Y cuando yo he encontrado gente que lo que puedas hablar de eso, me doy cuenta que el releer o el compartir el libro era tan maravilloso como leer. Entonces sí sirve como un acto comunitario, como un acto colectivo, pero nunca va a dejar de ser un acto personal el leer la primera lectura, ¿no? Y es interesante verlo desde este punto de vista porque, bueno, tú sabes que nosotras en Gira tenemos un club de lectura, ¿no? Y la intención de crear el club de lectura ha sido precisamente porque
Yo sí que me he visto, y muchos, ¿no? Siento que existe esta experiencia en muchos lectores, por lo menos de mi edad, ahora tal vez ya no es tanto así, pero que nos hemos visto limitados de compartir lo que nos hacía sentir, lo que experimentábamos al revisar un libro, al releerlo, ¿no? Porque, bueno, el último libro que leímos con el club era La paciente silenciosa. La primera vez que yo lo leí, para nada me llamó la atención. Varios de los puntos que tengo ahora eran completamente diferentes. Y en la segunda es que recién he empezado a analizar como intenciones, aspectos argumentativos. Me ha gustado mucho, mucho más, y es porque ya tal vez ya no existía esto de la sorpresa, ¿no? Y bueno, ya has tocado un poco el tema, pero ¿por qué crees que compartir lo que leemos podría transformar la experiencia de la lectura? Brevemente, hablando del club de lectura, yo tuve la suerte también de participar en un club de lectura cuando tenía 14 años. Lo escuché por la radio, no había redes sociales realmente, no había internet, no estaba para todos. Y eso fue un descubrimiento, ¿no? Encontrar gente que lea los mismos libros que vos y que puedas compartir es un acto maravilloso en la vida. Y sí, he visto el club de lectura de Gira, no he podido participar en la primera, también, pero en el segunda reunión que tienen, creo que es este fin de semana, o la siguiente tal vez, que van a leer a John Katzenbach, el psicoanalista. Si bien yo voy a intentar participar tal vez por una llamada, si me lo permiten, y si no voy a mandar yo un pequeño texto de mis comentarios para poder participar. Quiero meter mi cuchara en todos los casos que hablen de libros, porque a mí me encanta, eso es lo que más me apasiona. Entonces, respondiendo a lo que me dijiste, que si leer transforma la experiencia, o compartir lo que leemos transforma la experiencia, definitivamente, ¿no? Porque yo veo cosas que el otro no vio, y viceversa. Compartir esa lectura es aceptar que el texto no se agota en una sola mirada. Y esa parte es la comunitaria que respondía a Caroline. Leer ya no se vuelve en un acto solitario, se vuelve en un diálogo. Entonces realmente transforma la experiencia de leer. Leer algo es maravilloso, y cuando lo compartes con alguien, entonces sigue creciendo, la experiencia sigue creciendo, las personas son infinitas, nadie va a tener la misma concepción. Me ha pasado con muchos libros, ¿no? O sea, yo tenía, digamos, un entendimiento por ejemplo, de La metamorfosis de Franz Kafka. Yo pensé que Gregor Samsa se volvía realmente un insecto gigante y estaba preocupado por no ir al trabajo. Y cuando leo a otra persona me dicen, no, o sea, no se convirtió en un insecto. Él creía en su mente que sería convertido, o sea, era un problema mental, no mental, o sea, psicológico, ¿no? Él se sintió incapacitado por la sociedad. Y yo más fantasioso, no, él se convirtió en un insecto de 6 patas y antenas gigantes. Entonces me di cuenta que había otra concepción. En el Principito puede pasar lo mismo, ¿no? O sea, yo realmente pensaba que el niño vivía en un planeta y todo existe, y otras personas leen y me dicen, no ha pasado nada de eso, es el pensamiento del niño, de que él es un niño. Entonces me hizo abrir los ojos, no lo veo ni mal ni bien. Y dije, caramba, me di cuenta que había varias interpretaciones. Podemos entrar al ejemplo, el famoso Rayuela de Julio Cortázar, las 20.000 interpretaciones que le podemos dar al texto, depende de cómo lo leas. Entonces, sí, leer compartiendo transforma la experiencia, es maravilloso. Sugiero a todas las personas que, si tienen un poco de flojera, unirse a un club de lectura, a clubes de lectura que les gusten ese hilo, ¿no? A una persona que le gustan los libros de ciencia ficción y luego entra a un club de lectura de libros de autoayuda, es una tortura. Y he leído mucho de autoayuda, no es mi género favorito, pero digamos, no le voy a eso, ¿no? Y viceversa. Entonces, transforma la experiencia, sugiero siempre, es muy buena iniciativa la del club de lectura, es excelente, la felicito y lo apoyo, siempre que puedan van a contar con mi apoyo. Muchas gracias, Weimar. Muchas gracias. Yo encantadísima, creo que ambas, ¿no? De tener a alguien como tú, ¿no? Principalmente yo, porque te conozco hace tantos años, admiro mucho la forma en cómo lees, en cómo te expresas también tu sentir respecto a todo este mundo, que a veces es bien difícil poder encontrar personas con las que puedas compartir esto, porque también hay 1.000.000 de libros, no nos va a alcanzar la vida para leer todo lo que se ha escrito. Y creo que por eso sí llega un punto en el que yo he empezado como que a discriminar, ¿no? Y no a empezar a leer todo simplemente por leerlo, porque
había como que una diferenciación o más bien una apreciación distinta de un libro con otro, ¿no? Tú mencionabas los libros de autoayuda. Recuerdo que una vez, no sé, me sentí hasta atacada, no sé, porque yo dije que Paulo Coelho ha hecho que muchas personas se adentren a la literatura, ¿no? Era mi apreciación de ese momento y ahora tal vez podría decidir, decir o pensar mi postura de forma diferente, pero ¿qué opinas de esto, no? ¿Quién crees que decide qué libros realmente valen la pena? Es buena pregunta y además es llevada en dos etapas, ¿no? En la primera etapa, antes de las redes sociales de Internet, donde quien decidía la lectura eran realmente los catálogos que encontrabas fácilmente en la calle. Y todos esos eran Cuauhtémoc Sánchez y Paulo Coelho. Entonces, uno se le gustaba leer, sí o sí tenía sus libros, ¿no? Siempre en su casa, del tío, de la tía, del abuelo, había Cuauhtémoc Sánchez, Paulo Coelho, Ofmandino, Miguel Ángel Cornejo. Y yo los he leído la mayoría y me gustan todos. Me gustan todos. Soy muy fan de Paulo Coelho, menos de Cuauhtémoc, un poco menos de Cuauhtémoc. Yo los distingo en dos etapas, la etapa donde escribían literatura y la etapa donde intentan hacer autoayuda o lucha espiritual, no sé. Esa es la que no me gusta, pero antes se decidía así, ¿no? Primero las librerías únicas que había, luego los ciertos círculos, la academia, ellos decidían qué libro era bueno, cuáles debían leer, ahí estaban marcados El Príncipe de Asturias, estaban marcados los grandes clásicos, y ni esos, ¿no? O sea, realmente, aquí a Bolivia no te llegaba un Roald Dahl, o sea, no te llegaba un Carlos Coyol, y eso es triste. Ya, pero en la actualidad esta decisión ya es más abierta, realmente un libro puede elegirlo uno cuando le toca, cuando le llega, y entonces hay muchas listas en internet de los 100 libros que debías leer, los 10 libros más clásicos, los 20 libros de... Yo veo muchísimo de esas listas y creo que son injustas, porque uno descubre libros. Yo aleatorio puedo buscar una página de este libro y va a ser una joya, estoy seguro. Y eso hacía antes, con una página web que había, buscaba, un aleatorio, a ver, medio, y otro, pero era joyas y joyas y me encontraba otras joyas. A veces alguien recomienda, ¿no? Mi amiga dice que este libro es muy bueno. Me lo anotaba, lo leía y iba otra vez. He leído el libro de tu amiga. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué te has anotado? Así conocí mucha gente. Así también llegué a libros muy buenos, ¿no? El turno de noche de Irwin Shaw. Una maravilla, una obra, me acuerdo de memoria. Y cuando hablo con alguien un rato largo, me empieza a contar ese libro. Te cuento que había un hotel y se encontró $100,000. Cosas así. Entonces no hay alguien que decida qué libro vale la pena. Realmente es una decisión personal, un logro personal. Antes sí era más segmentado. En la actualidad uno puede tomar esa decisión y como hay tanta variedad, puede ser enfocado por alguien de ayuda. Sí, es interesante, es que creo que al mismo tiempo cada quien, así como cada quien toma las decisiones respecto a su vida y diferentes aspectos, entonces obviamente sobre qué es lo que vamos a leer y qué es lo que pensamos nosotros que vale la pena en ese momento, pues depende mucho también de las decisiones personales que cada quien toma, ¿no? Pero bueno, tristemente yo sí me he encontrado con un montón de gente, no poca la verdad, no poca que sí ha criticado en su momento, ¿no? La lectura de ciertos autores, especialmente cuando hace unos años estaba de moda las distopías juveniles. Me acuerdo que decían mucho a los jóvenes que estaban ingresando dentro de la lectura que esas en realidad no son distopías, que deberían leer, no sé, Un Mundo Feliz, no Divergente, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la pregunta sobre todo esto es, ¿tú piensas que la cultura del libro es elitista? Es buena, pero la cultura del libro depende de quién viene esa cultura, ¿no? De a qué clase social, qué clase social va a decir cultura. Una clase alta elitista va a decir cultura y sus libros son los que ellos leen y los que otros no alcanzan, ¿no? Es una fortuna nacer en La Paz, que no hay mucho de eso. Y en La Paz realmente a muchos les puede alcanzar la lectura. ¿Por qué lo digo? Ahora vivo en otra ciudad, donde ese tipo de culturas, ese tipo está mucho más elevado. Realmente la élite lee más, o sea, la élite económica hablo, lee más al otro lado de la
población, que tiene menos recursos, ¿no? No debería, yo no he nacido en un lugar de alto recurso, todo lo contrario, pero igual tenía acceso a los libros, acceso a la lectura, como ahora mucha gente de la élite económica que no lee, ¿no? Pero creo que también se ha llevado, uno, en tu casa tenías libros, en tu casa tenías tiempo para leer, o sea, como que un espacio para leer. Yo fui afortunado, que en mi casa mi mamá siempre me proyectaba los libros, ¿no? Creo que muchísima gente podría ser así. Hace rato hablaste de cuando eras más pequeña y te gustaba leer y buscabas cómo encontrar eso. Me pasó a mí lo mismo, o sea, cuando encontré su libro de lectura, mi club de lectura Harry Potter, pude encontrar, me sentí tan identificado, pero ya a varios años que estuve en el club, entraban jóvenes, niños, 12, 13 años, y me decían lo mismo, aquí me gusta venir, porque aquí puedo hablar con ustedes, aquí son mis únicos amigos. Y en ese entonces que había, porque hablo hace unos 10, 12 años, había correo electrónico y nos llegaba correos. Y les decía, a mí me gusta el club de lectura porque ahí me siento bien, y es el único lugar que me gusta. Y luego vino una profesora del club y nos dijo, estoy mandando varios niños aquí, y me han dicho lo mismo. O sea, la profesora como era del club sabía a quién mandar, y se sentían identificados con un lugar, un niño, donde hay. Yo creo, estoy seguro que aquí en las casas así de la calle hay un lector escondido, hay un lector, y seríamos muy buenos si pudiéramos encontrarlos, ¿no? Y juntarnos, hacer un gran club de lectura. Pero hay lectores escondidos, y no tiene que ser una de la clase A, clase baja, una zona buena o mala. En todos los lugares vamos a encontrar un lector, un buen lector que ama la lectura. Entonces, no necesariamente los libros son para excluir, ¿no? O sea, la lectura es para excluir. Cuando el libro se puede volver una credencial de entrada y no necesariamente un puente. ¿Ya? O sea, ahí es el elitismo, ¿no? Cuando creas un puente, solamente los que tienen este acceso pueden entrar. Más bien, todos los que tienen el libro pueden entrar. Estoy de acuerdo. Justo, no sé si te has enterado, en redes sociales hay ahorita, bueno, había esta semana, un debate porque una cuenta que es psicóloga para hacer una crítica social interesante, que es Mil Mundos, algo así se llama, dijo, ¿no?, que leer en realidad es un acto, es un privilegio, ¿no? No cualquiera tiene acceso a una lectura, y justo quien le respondió fue Pepe, ¿no?, de Miguel. No sé si conoces ese podcast que yo amo. La verdad sigo amando, a pesar de que no estoy tan de acuerdo tal vez con lo que dijo, que en realidad la postura que tenía es que si no lees, en realidad es que es un flojo, no tiene nada que ver con la clase ni con las oportunidades ni nada. Yo no pienso así. Yo creo que es bien diferente leer por leer que comprender, ¿no?, lo que estamos leyendo como tal, y no todos realmente tenemos el acceso a eso que se llama capital cultural, ¿no? Yo tal vez no leería si mi mamá no me hubiera, por ejemplo, inculcado esto por medio de los libros, que en realidad ella los ha leído en su momento, pero cuando era madre ya no tenía tiempo de leer, ¿no? Y si mis padres no hubieran puesto una Pentium 4 que habían en esos entonces cuando yo era una guagua, probablemente tampoco me hubieran llegado los blogs de notas donde yo leía libros electrónicos cuando internet era la prehistoria del internet, no el de ahora, ¿no? Y justo, bueno, pasó todo esto luego de que habíamos planteado esta pregunta de si la cultura del libro es elitista, ¿no? Pero sí creo que es un tema que se tiene que tocar, se tiene que analizar. No creo que sea un privilegio necesariamente equiparable como otros de tipo más evidente, como el estrato social, el estrato económico, pero sí es importante saber por qué cierto grupo lee más que otro. ¿Qué opina? Sí, interesante, ¿no? Sería para analizar por qué hay gente que lee más o menos, depende del factor social. Pero yo, pensando en literatura, en libros, y en la antigüedad, pienso, digamos, si ahorita hay una democratización de la información, es sumamente fácil acceder a un libro, lo que no era hace 20 años. Decir que actualmente es todavía, o sea, así difícil, algo de la élite, me parece injusto. Como que hace 20 años, que era más difícil, aún así se podía.
tiempo era más común la lectura, ¿no? Ahí se ha ido perdiendo cuando la capacidad económica o las facilidades de las personas para obtener sus ingresos, su comida es más fácil. O sea, hace 100 años la gente no se alimentaba tan bien como ahora, ¿no? Nosotros comemos 5 comidas diarias y la gente le era más difícil, accedía más fácil a la lectura hace 100 años. Y ahora es mucho más fácil que la gente diga ese comentario que me dices, no había visto ese blog, ese TikTok, quisiera que me lo pases para renegar igual un poquito yo y pensar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente llega a esa conclusión? ¿Dónde se ha derribado el río de las ideas para que alguien llegue a la conclusión de que es elitista y es de privilegiados la lectura? Cuando existe la lectura digital, sí, realmente, o sea, ¿cuántos libros originales tenemos, pero son pocos, ¿no? Y si hablamos de descargar libros, nadie aquí está hablando de comprar en Amazon y pagarle al autor. Realmente es sumamente sencillo conseguir libros muy buenos y no cuestan ni pesan nada, ¿no? Yo tengo aquí un libro, digamos, pesa sus 500 gramos, me ha costado 80 bolivianos, y el pasaje 20 bolivianos a traerlo. Pero aquí descargar ese mismo libro me costó, pues, ni 2 centavos en lo que la velocidad del internet. Y no me pesa nada en el espacio. Entonces, sí, algo tuvo que pasar para que alguien llegue a esa conclusión. Y quisiera saberlo, porque hay que estar al día en todo para poder defender lo que nos gusta. Sí, o sea, creo que el que realmente quiere va a encontrarlo, ¿no? Y no es tan difícil ahora. O sea, creo que el común denominador de los que ahorita leemos, podríamos llamarlo así, pues es la piratería. Y yo soy viva la piratería por siempre porque es una forma de democratizar la lectura, ¿no? Ya si no pagas un montón de plata para que en realidad son aranceles, ¿no? Muy poco se va realmente al autor como tal y puedes llegar a conocer clásicos que en realidad sus autores ya están muertos, ¿no? Están muertos, pero es muy fácil. Telegram no solamente son películas, videitos o pasar musiquitas, hay también hay maneras de poder obtener un montón de obras magistrales hermosas y cómodas también, ¿no? Porque hay un montón de aplicaciones también que son gratuitas, en las que incluso puedes llegar a tener la facilidad de tener una imagen, no sé, un fondo negro, un fondo sepia, hasta la sensación, ¿no?, de estar avanzando la página, tener la letra más grande, si eres como yo que todo el tiempo tienes migrañas, si eres como yo que lees en las noches con el celular ahí en la cara. Entonces sí hay muchas facilidades y lo que queremos, y es uno de los objetivos que nos hemos planteado también con el club, es difundir esto, ¿no? Porque para que no hayan excusas un segundo, porque sé que muchas personas, si tuvieran esta posibilidad de descargarse todo lo que yo tengo descargado en este pequeño aparatito, lo harían y estarían ahí esperando en el banco mientras leen. Muy lindo, muy lindo. Pasando a la siguiente pregunta, bueno, ya se ha abordado también esta temática un poquito. ¿Cómo influye la escuela o la academia en nuestra relación con los libros? Claro, influye mucho, ¿no? Porque tener la capacidad de una lectura fácil, una lectura comprensiva, te va a empujar rápidamente, pues, a los estudios, ¿no? A que no sea difícil tomar un examen, comprender. Nunca va a ser lo mismo, obviamente, leerte una novela que leer la teoría pura del derecho de Kelsen. Entonces, pero te va a ayudar uno a no tenerle miedo a la lectura, a los libros. Influye mucho, ¿ya? Realmente la lectura te va a abrir los caminos en la academia. Va a ser realmente la herramienta principal que uno puede tener en su formación de educación profesional, educación universitaria, colegial y posterior. La lectura es la principal herramienta, el principal arma del estudio en cualquier área de cualquier profesional. Entonces, empezar con una lectura desde temprana edad o a cualquier momento va a ser principal. Nadie puede considerarse académico, y lo digo de frente, académico, si no es un pequeño fan de la lectura de algún cierto modo, ¿no? Y los que han llegado a ser académicos sin haber leído algo, realmente deja mucho que desear. Es una falla del sistema educativo general, porque no podemos hablar de la academia
no está pues familiarizado, adorado con los libros, ¿no? Ni siquiera, digamos, los que son de otras áreas que no son realmente un poco sociales, ¿no? No sé, informática. Y conozco muchos informáticos, ingenieros de sistemas, que les encanta la lectura, son excelentes profesionales. Fácilmente yo podría distinguir un profesional bueno cuando le haces ¿cuál es tu último libro que has leído? Y el que te responde, no sé por qué, ahí está bien, qué gusto, nos vemos mañana. Y cuando fácilmente dice, sí, justo acabo de leer este, o estoy en la lectura de este, ya, te das cuenta, ¿no? Sea el libro que sea, es rápido y ahí distingues, se puede distinguir tan rápido a las personas, perdón lo que digo, un poco discriminatorio, pero estamos hablando de las personas académicas, ¿no? Los que están en una formación profesional y deben sacar adelante su profesión. Porque por otras razones de la vida hay personas que no pueden leer, pero bueno, los que somos académicos deberíamos entenderlo así. Y de hecho, ¿no? Mi historia de cómo he estudiado Derecho ha sido porque te gusta leer, Rocío, entonces ve y estudia esa carrera donde todo el tiempo vas a leer. Y ya cuando estaba en el primer año es que me di cuenta de que en realidad son lecturas completamente diferentes, ¿no? Yo no quería leer eso, pero bueno, uno aprende y se queda donde también, no sé, le llaman, ¿no? Imagino, pero lo bueno es que un buen libro que no es de derecho, como tú dices, siempre va a estar al alcance mío y al alcance de todos, y tratando siempre de incentivarlo. Es que, repito, ¿no? Creo que es importante tener clubes, tener espacios donde se pueda aperturar lugares para que gente que quiere comentar, porque puedes leer en tu casa solo, tranquilamente no pasa nada, pero donde quieras comentar y escuchar opiniones sobre los libros, sobre sentires, toda la experiencia. Entonces, para eso están los clubes, ¿no? Y esos lugares donde yo realmente he tenido grandes experiencias y he conocido personas que se han convertido inclusive en grandes amigos ahora, ¿no? Y por último, ya lo había mencionado al principio, Weimar tiene un blog, no sé desde qué año, pero recuerdo que seguíamos en la universidad cuando me lo habías mostrado. Sigo leyéndolo cuando puedo, y el otro día que estaba revisando ahí Weimar en Google, volví, ¿no?, a entrar a tu blog, y me sorprende la manera en cómo realmente puedes llegar a expresar todo eso, ¿no? Todo lo que sientes, porque ahí pones desde experiencias personales, desde experiencias con los libros. O sea, recuerdo que en Blogspot hasta tenías una entrada donde me mencionaste, y yo era un escritor me ha mencionado, o sea, ya puedo morir en paz. Pero ¿nos podrías hablar un poquito de tu blog? ¿Cómo es que se inicia? ¿Cómo es que tantos años sigue existiendo, pese a que ya eres un adulto ocupado, ¿no?, con full cosas de las que pensar? Gracias, Rocío. Justamente fue en el año 2012, 2011 que me entró la pequeña semilla de querer escribir. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que no era realmente fácil, ¿no? Había leído tanto y pensé, bueno, puedo crear la mejor historia, que la tengo en la mente, no me cuesta nada pensarla, imaginarla en un instante, la ida y la vuelta. Pero cuando me puse a escribir me di cuenta que era realmente muy difícil, realmente esto era gente con talento. Cuando conocí a alguien, bueno, mejor lo digo, tuve la oportunidad de encontrar a Carlos Mesa, y yo le pregunté, le dije, me da un consejo para escribir, porque me está interesando escribir, y eso estábamos en su oficina, y él me dijo el año 2012, y me dijo, para escribir hay dos caminos. Si tienes talento, escribe, y si no, lee sin parar. Esa frase no me la comprendí bien, pero realmente, sonando de mi mente, me había dado cuenta de esto, ¿no? El que tiene talento, un Stephen King, escribe maravillas, sin problemas, ida y noche. Pero el que no, la única forma es que leas, y has leído tanto que empiezas a vomitar. No hablo de un vómito físico, hablo de un vómito mental. Y eso es lo que me pasó en el blog. Realmente me sentía tan cargado de cosas que cuando empecé a soltar la mano sobre el teclado, empezaba a disparar. Era realmente un desangre, era cortarme las venas, y las venas no puedes pararlas simplemente con la orden de algo. Era salir y salir y salir.
y era un de sangre, era un vómito. O sea, no era el vómito malo, sino me refiero de que realmente solamente salía de mí y no podía parar. Y cuando paré, me costó volver a empezar. Y sabía que la única forma que podía hacer era tenía que leer. Y tenía que, o sea, llenarme el cerebro de leer, y el resto solamente iba a salir escribiendo. En efecto, el blog me costó mucho mantenerlo, a veces escribía una vez por año. En realidad escribí mucho más que una vez por año, pero no lo publicaba. Pero empecé otra vez a querer publicar, sí. La vida, el tiempo pasó, el tiempo no nos perdonó, pasó sin decir nada, y ya nos volvimos adultos, de los jóvenes que éramos en ese entonces, y hay un montón de responsabilidades, ya nos tenemos que cuidar la salud, ya las ojeras ya se marcan más fuerte, y me ha costado llevar el amor sigue ahí, la lectura que tenía siempre, ¿no? En mi mejor momento yo leía 50 libros por año, que era digamos, en mi top, pero ya me di cuenta que no, pues ya me estaba costando más, 3 libros por año, 2 libros, 7 libros llevo casi todo el año, estoy asustado, no puedo acabar, pero no, me di cuenta que puedo seguir, y me di cuenta que puedo ganar tiempo en el TikTok, en el mediodía del descanso de la oficina, o cuando voy en el bus. Entonces puedo ganar esos espacios y puedo seguir con la lectura. El blog va a continuar mientras yo pueda. Te aclaro algo, no es necesariamente personal las cosas que escribo. Son ideas que salen. Igual que los cuentos que escribí no son mis experiencias personales. Simplemente son cuentos. Ya no me identifiques con lo que escribo, porque un día vas a ver, Weimar es un asesino, él mató. Entonces, no es exactamente personal, solo me gusta compartir esas cosas, digamos, como que me siento identificado con algo por ahí y le aumento algo que está por allá y solamente sale. Muchísimas gracias, Rocío. A ti, Weimar, muchas gracias por ser quien eres, ¿no? Y nunca ocultar tal vez estas ganas tuyas, o más bien esta pasión, este amor que tienes por la lectura. Para mí ha sido raro encontrar a alguien así en derecho, la verdad. No sé, otro tipo de personas habían, yo imaginaba que sí habían full lectores y no, por lo menos yo no me he encontrado tantas. Sí tú, sí mi amiga Vanesita, que ahorita también es una abogada, pues justo nos encontramos ahí. Continúa el blog, por favor, o sea, yo igual no puedo estar con las narices, no todo el tiempo viendo el blog, viendo este tipo de cosas. Me encantaría, realmente me encantaría. Yo he intentado tener un blog y la verdad es que es complicado, al final hasta se te olvida cómo ingresar, ¿no? Por de tantas cosas que existen. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, te agradezco mucho por haber mantenido, ¿no?, la amistad después de tantos años, y no perdamos el contacto, por favor. Muchas gracias, y siempre vas a ser bienvenido en el club, y en mi vida también, ¿no?, de forma personal. Te queremos mucho, Weimar. Muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Weimar. Realmente la conversación que hemos tenido el día de hoy ha sido fascinante, ha sido totalmente interesante lo que acabamos de presenciar, y les comento que tenemos comentarios en nuestras redes sociales, entonces vamos a dar paso a la lectura también de los comentarios. Por su parte, Abel Torres nos dice: muy buenas tardes, saludos desde La Paz. Realmente hacen falta grupos de personas que promuevan la lectura. Desde mi perspectiva, la lectura es un gusto que se adquiere con la práctica, pero se fomenta con personas con gustos literarios afines. Excelente panel, gracias por inspirarnos a quienes ya estamos olvidando esta bella costumbre que por el trabajo y por las distracciones algunos vamos abandonando. También tenemos un comentario de Pau Fernández B, que dice: felicidades, doctor Miranda. Y bueno, hay varias personas que nos están visualizando. Recordarles que también pueden hacer llegar sus comentarios. Hay otro comentario de Eliana Montaño: felicidades, doctor Weimar Miranda, siga adelante cumpliendo sus metas con éxitos. Por nuestra parte, igual, estimado doctor Weimar, realmente ha sido un honor tenerlo acá, y por supuesto, hablando de libros, la doctora Rocío me ha hablado bastante de usted, que es así totalmente amante de la lectura, y nos gustaría tenerlo en nuestro próximo evento, ¿no?, del Club de Lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline, Rocío, muy agradecido por la invitación. Yo emocionado más bien de poder hablar de libros. Conmigo cuenten, por favor, siempre cuando se trate de libros. Voy a estar activo, y muchas gracias a las personas
visto, que nos han escrito, y felicidades también a ustedes, pues tienen un proyecto muy bonito, sigan adelante. Muchísimas gracias, estimado Weimar. Muchas gracias, estimado Rocío. Recordarles que nuestro club de lectura también está habilitado para que ustedes se puedan unir, es totalmente gratuito. Y este mes estamos con el psicoanalista de John Katzenbach, ¿verdad, doctorita? Sí, está pensado, la tertulia está pensada para este viernes el siguiente, me parece que es el 6 de febrero. Toda la información está en nuestra página de Facebook, también en el grupo del Club de Lectura. Pueden avisarnos para poder admitirlos en el club. Tuvimos un pequeño percance sobre cuestiones de seguridad, entonces vamos a tener más control al respecto. Pero bienvenidos todas las personas que quisieran unirse y que quieran hablarnos sobre el psicoanalista y sobre todos los libros que vamos a leer. Ya hemos hecho como un sorteo, no un sorteo, ¿no? Como una encuesta de los libros que queremos leer con los que ya estamos adentro. Y bueno, ya está pensado todo, se va a dar el tiempo oportuno para hacer la lectura y nos vemos en la tertulia. Y Weimar, tú estás en Santa Cruz, me alegra mucho por ti, pero también me apena porque me encantaría poder hablar de esto de forma en persona, ¿no? Pero vamos a ver la manera de que participes si es que el tiempo te lo permite, ¿no? Gracias, ojalá se pueda. Voy a estar de alguna forma presente, aunque no físicamente, voy a estar de alguna forma. Muchísimas gracias, estimado Weimar. A todos los que nos están comentando, les están felicitando a usted, doctor. Nos están llegando varios comentarios de Jorge Luis Cáceres. Buena, doctor Miranda, felicidades. Alan Miranda, igual, increíble charla. Y muchos comentarios más y likes que nos están llegando a todos. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta transmisión de GIR Educación Integral en la charla de hoy, colectivizar la lectura, cuando leer se vuelve conversación. Recordarles también que el link del grupo, ¿no?, del club de lectura va a estar anclado en los comentarios. No olviden seguir a la página, darle like, comentar y compartir. Muchísimas gracias, doctor Weimar. Rocío, muchas gracias. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, chao.